Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Y si tienes una historia que quieres compartir en nuestro canal, coméntalo en el video. Gracias. Hace tiempo que en el Instituto Médico de Investigación Cerebral se encogen de hombros ante este paciente. Durante 5 años las lecturas de los aparatos más precisos y avanzados no han arrojado pronósticos optimistas. La actividad cerebral era insuficiente para la vida y demasiado buena para la muerte. En el lenguaje humano corriente, a estos pacientes se los denomina clínicamente vegetales. En la jerga médica, requieren cuidados para evitar escaras. Parecen estar vivos con el pelo y las uñas aún en crecimiento, pero requieren de un corte regular. Cada día hay que realizar numerosas acciones para mantener las funciones vitales de una persona que no está viva ni muerta, inmóvil como una planta en una maceta. Por eso se les llama vegetales. Nadie ha visitado a esta mujer desde hace mucho tiempo, ni siquiera su propia familia, y su madre hace tiempo que no aparece por aquí. ¿Quién sabe? Tal vez ella también ha fallecido. Pero el personal médico no encontró ningún interés en ella, considerándola un mero objeto de curiosidad científica. A estas habitaciones acudían a menudo estudiantes, internos y jóvenes médicos residentes, para aprender a extraer sangre, insertar catéteres e intubar en caso de insuficiencia respiratoria. ¿Quién sabe qué más había en la habitación de Sofía Grigorieva? Así la llamaban a la joven desesperada. Un gran gato pelirrojo, una criatura de tamaño considerable, con orejas tupidas, una larga cola esponjosa y una cara observadora, pasaba mucho tiempo allí. El habitante del instituto se llamaba Marcel. Cómo acabó allí y se instaló sigue siendo un misterio. Los antiguos residentes de la institución no podían recordar cuándo vieron a Marcel por primera vez, ni cómo se convirtió en una persona permanente en el instituto. Cuenta la leyenda que hace muchos años, al igual que su dueño, que yacía en coma, el gato descubrió de algún modo dónde estaba su desaparecido y consiguió colarse en la habitación, escondiéndose allí. Al cabo de un rato, por supuesto lo descubrieron, ni quisieron ahuyentarlo de inmediato. Sin embargo, el gato fue testarudo y muy listo. Por mucho que lo persiguieran, volvía una y otra vez, encontrando la manera de entrar en la habitación de su dueño por todos los medios posibles e imposibles. Al final le hicieron señas para que se fuera. Pues bien, que viva. Incluso se descubrió algún beneficio del gato. En el sótano del instituto había unas ratas enormes que nadie había podido eliminar en muchos años. Ninguna trampa era eficaz contra esas criaturas, pero Marcel se las arregló para hacer frente a las monstruosas ratas. Como el instituto era un establecimiento, aunque médico, pero no tan público como una clínica o un hospital normal, mantenían al gato en plantilla e incluso se ocupaban de él, por así decirlo. Ahora se paseaba tranquilamente por los pasillos, sin molestar a nadie, sin estorbar, sin romper nada, y dormía tranquila y apaciblemente en algún rincón o se sentaba en los alféizares de las ventanas, mirando a la calle. A veces desaparecía por varios días, pero siempre volvía. Poco a poco el pelirrojo Marcel se convirtió en un verdadero símbolo del Instituto de Cerebro. Pronto se descubrió otra extraña cualidad del gato. Si decidía instalarse un rato en la habitación de un paciente, significaba que iba a ocurrir algo importante. Normalmente un paciente así abandonaba este mundo para siempre. Con menos frecuencia, sus constantes vitales se anulaban por completo y la actividad cerebral disminuía al mínimo o incluso dejaba de registrarse en absoluto. En tales casos, los pacientes eran desconectados de las máquinas y el resultado era el mismo que en el primer escenario. Cuando los familiares preguntaban por la posibilidad de una recuperación completa, a menudo visitando a los pacientes que habían sido trasladados al instituto, los médicos y el resto del personal respondían con evasivas, evitando el contacto visual.
y haciendo todo lo posible por no decir la verdad. Y la verdad era que si una persona acababa aquí, encontraría su fin en el plazo de 1 año o 10 años. Sin embargo, nadie volvía a la vida aquí, porque solo se traían a los casos más desesperados, a aquellos a los que ya nada podía ayudar. La peculiaridad del comportamiento actual de Marcel era que desde el primer día que llegaba, Sofía no solo favorecía su habitación, sino que hacía todo lo posible para comunicarse con ella. La lamía con frecuencia en la cama, sentado o durmiendo a su lado, apretándose en su cuerpo. A veces le tocaba las patas, la mano o la cara con cautela. Incluso le olfateaba y lamía las mejillas y los párpados cerrados e inmóviles como un perro. ¿Por qué Marcel le tenía tanto afecto?, se preguntaba el personal. ¿Quién puede entenderle? No quiere decirlo. Era extraño cómo se acercaba a ella y se esforzaba por acercarse. Parecía que era una mujer amable, quizás aficionada a los gatos. Se barajaron varias versiones, desde cómicas hasta trágicas, pero el hecho seguía siendo un hecho. Marcel mostraba claramente signos de su atención felina hacia la paciente. Sofía llevaba allí casi 3 años. Antes había pasado 2 años en una clínica de la ciudad. Durante su primer año aquí, su madre la visitaba a menudo. Era una atractiva mujer de mediana edad. Se sentaba un rato en la habitación, a veces llorando, a veces leyendo en voz alta a su hija o contándole un cuento. Un día sus visitas cesaron de repente, y desde hace 2 años nadie iba a visitar a Sofía. En su historial médico constaba que tenía 26 años cuando ingresó. Estaba casada y sin hijos. Nunca se vio a su marido. Y según los rumores, estaba implicado en el desafortunado incidente que dejó a la chica en esta grave situación. Se rumoreaba que su madre, durante una de las visitas, confió una vez a una enfermera que, de no ser por él, su hija estaría sana y salva. Los detalles eran confusos, y nadie sabía ni quería saber la verdad. El tiempo pasaba día a día, semana a semana, mes a mes, y el frágil cuerpo de Sofía, el calor de la vida, aún perduraba, parpadeando como una vela que se apagaba, pero que aún no se ha extinguido. Finalmente todo cambió. Un día claro de primavera se produjo un acontecimiento inesperado. Sobre este día, contaron más tarde a los recién llegados. Discutieron, se maravillaron. Ocurrió el 9 de abril. Y como resultó más tarde, este día coincidió con el cumpleaños del paciente. Una chica joven, guapa y simpática llegó al instituto y pidió permiso al personal para entrar a la sala. Por supuesto, le preguntaron quién era y qué parentesco tenía. Ella se presentó como su hermana biológica. «Me llamo Irina, somos hermanas», explicaba ella. «Hace poco que sé que tengo una hermana. Al principio me alegré, pero luego cuando supe de ella, me decepcionó no poder ni siquiera comunicarme cara a cara». Una sombra sombría se cernió sobre el rostro de la muchacha. Pero aún así decidí venir, al menos para decirle que existo, para desearle una pronta recuperación. Ya sabes, y si es que me puede oír. Adelante, por supuesto, le asintieron las enfermeras. Ella estaba ahí tumbada. Les dio las gracias y caminó por el pasillo hasta la 6ª sala. El gato pelirrojo Marcel saltó de la cama y empezó a frotarse contra sus piernas, ronroneando alegremente y dándole afecto. «Ay, gatito, qué lindo eres. Te pareces a mi Kuzya. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Los gatos no deberían estar en un hospital, ¿verdad?» «Claro que no», respondió la enfermera que fue a cambiar los catéteres. «Pero él lleva un tiempo aquí, y todo el mundo se ha acostumbrado a él. Es como familia. Le damos de comer, le queremos. Y te regaña si está enfadado. Ven a trabajar alguna vez y verás cómo Marcel se apresura a saludarte. Salta y empieza a ronronear.
Te calienta el corazón cuando lo acaricias. Ya veo. Bueno, eres un buen gatito, pero ahora vete, que debo hablar con mi hermana, ¿entiendes? Marcel pareció entender, maulló y salió delicadamente. La enfermera también se fue, pero no pudo resistirse a escuchar, a escondidas, lo que decía la chica. La conversación era unilateral, pero interesante. Bueno, hola. Es una pena que nos conozcamos así, y es doblemente triste que unas circunstancias tan terribles nos hayan unido y no supiéramos nada el uno del otro. Si lo hubiera adivinado entonces, Sofía, me perdonarías. La chica se echó a llorar. Al cabo de un minuto continuó. Cuando encontré nuestra foto en la casa de mi abuela, al principio no entendí nada. Le pregunté a mi madre, pero tampoco me dijo nada, como si no supiera quién era y no recordara nada. Pero insistí y al final me lo contó todo. Tuve que contármelo, porque si hubiera sabido que esa foto estaba guardada en el apartamento de la abuela, la habría tirado hace tiempo. Nunca habría sabido de ti, mi querida Sofía. Deseo que te mejores. Haré lo que sea con tal de que me perdones. Es verdad. No pienso abandonarte. Créeme, necesito tanto a mi hermana. Siempre quise tener a una hermanita. Es maravilloso, como una verdadera alma gemela, pero 1000 veces mejor. Haríamos todo juntas, pasear, ir de compras, ir de vacaciones. Tengo un coche, y hace 3 años que tengo el carné. Conduzco bastante bien. Te lo ruego, Sofía. Despierta, te necesito. No me queda nadie, sin contar a nuestra madre, a la que ni siquiera puedo ver. Y mucho menos hablar. Ya no hay nada que decir. Te lo dije, mis ojos ya no lo dirán. Solo me trae de vuelta todo el dolor. Sofía, vendré muy a menudo. Por favor, mejórate. Tienes una razón para vivir. Es verdad. Bueno, adiós. Casi olvido mencionártelo. Hay un hermoso gatito pelirrojo en tu habitación. Es tan familiar. Se parece a nuestro Kuzma. Al principio vivía conmigo, luego con la abuela porque nuestra madre es alérgica a gatos y a perros. Ay, es alérgica incluso a mí. Se amargó aún más. Te lo contaré todo más tarde. Tras la muerte de nuestro padre y mi marcha, creo realmente que volverás en ti. No puede ser de otra manera. Simplemente no puedo vivir con la culpa y tú debes creer. Después de todo, eres Sofía, un nombre tan bonito, querida. La próxima vez te hablaré de nuestro padre. Y de la foto. En realidad, de todo. Pero ahora debo correr, de lo contrario llegaré tarde al trabajo. Bueno, por ahora, adiós. La chica le dio un beso en la mejilla a Sofía y salió rápidamente. La niñera fingió limpiar diligentemente el panel de plástico que cubría las paredes. Adiós, dijo amablemente. De acuerdo, volveré pronto. Bueno, nos alegraremos. Y pronto la noticia de que la hermana de Sofía había sido descubierta se extendió por todo el instituto. ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué se interesa tanto por una persona que no está viva, en esencia? Es extraño. Se mire por donde se mire y ahora no podrán comunicarse, concluyeron todos. Era muy tarde. Debería haber conocido antes a su hermana. Sin embargo, el día en que la hermana apareció de la nada, acudió a la desesperada Sofía. Ocurrió algo extraño. Los instrumentos registraron un aumento inusual en su actividad cerebral, como si una especie de Everest apareciera en los monitores. Médicos y profesores se reunieron inmediatamente. Hay que montar un puesto médico permanente para la paciente, por si acaso.
Después de todo, nunca habían visto algo parecido. Y el asombro de Aneshka Blasova, una joven residente de primer año, fue sobreacogedor cuando a la última hora de la tarde, el puesto en el que tomaban té con dulces y pastas con enfermeras e internos, Marcel entró corriendo de repente, hinchando su larga cola como una pipa, y gritando desesperado. «¿Qué pasa, Marcy?», Aneshka le preguntó. «¿Se ha metido una rata? Se las arregla enseguida con las ratas». «No, es algo más», dijo preocupada la anciana enfermera jefe. «Vamos a la sexta sala». «¿Por qué?». «Allá hay sensores y si pasa algo, llegará una señal». «Bueno, vamos, insistió la enfermera. La señal, de la que hablaba Aneshka, chirrió en el puesto cuando ya estaban abriendo la puerta de la sexta sala. Por supuesto, incluso los médicos más experimentados y cínicos se asombrarían si vieran lo que ocurrió a continuación. La paciente, que llevaba 5 años en coma, abrió los ojos. «Kusia», pronunció débilmente con sus labios. Marcel, que había vuelto corriendo, saltó sobre su cama y se frotó vigorosamente contra su cara, haciendo ruidos como un tractor. «Mikusenska», dijo con las últimas fuerzas, mientras se agotaban los poderes liberados por el frágil reino de los sueños, y Sofía volvió a cerrar los ojos. Aneshka, conmocionada y presa del pánico, empezó a llamar a sus colegas uno tras otro, contándoles incoherentemente lo que Natalia Petrovna y ella acababan de presenciar, instando a todos a acudir de inmediato. Por supuesto, el equipo del instituto no se hizo esperar demasiado. Es asombroso, ¿no te parece? Actualmente se está documentando el veredicto final del estimado profesor que se dirige al departamento de neurología, el profesor Nathan Benediktovich. Su estado es notablemente cercano al sueño normal. Bueno, colegas, parece que estamos al borde de un descubrimiento importante. Es necesario investigar esto las 24 horas del día. Cuando al cabo de un par de días, la recién descubierta hermana de Sofía apareció de nuevo en la puerta, fue literalmente inundada a preguntas. ¿Qué le dijo a la paciente? ¿En qué tono? ¿Qué llevaba con ella? ¿Había alguna sustancia que pudiera haber afectado el estado de la paciente? ¿Cómo se enteró de que tenía una hermana? ¿Cómo la localizó? Entiéndalo, querida. Nos mueven curiosidades diferentes, explicó el médico jefe, asombrado. Este caso es tan inusual que hasta el más pequeño e insignificante detalle podría ser un factor importante, un catalizador para que el estado de un paciente cambie. Su obligación con la ciencia es contarnos lo que sepa. Por favor. Irina sonrió abiertamente. No tengo nada que ocultar. Si quieren conocer mi historia, estoy dispuesta a contarla, pero puede que me lleve bastante tiempo. No es algo sencilla. ¿Te importa si grabamos la historia en un dispositivo de audio? No, es estupendo. Y para tu comodidad, cuéntalo como si estuvieras hablando con un amigo. De momento te asignaremos a una amiga, digamos a Anekcha. Al fin y al cabo, fue ella quien descubrió a tu hermana cuando recobró el conocimiento de repente. Bueno, señoras, las dejo. Café y golosinas varias estarán a su disposición. Así que empecemos a grabar. Cuanto antes mejor. Supongo que deberíamos empezar por cómo sucedió todo. Aunque no salga de forma completamente secuencial, no hay otra manera. Bueno, sucedió así. Hace 6 años conocí a un hombre encantador. Me conquistó por completo. A veces ves a una persona e inmediatamente comprendes que es lo que necesitas. Nos conocimos por casualidad en una farmacia
Fui a comprar medicinas para mi abuela, que no estaba muy bien. Pero él también se aseguró de recoger un pedido de internet. Tenía prisa. Los pedidos por internet siempre se dan sin hacer cola. Pero ese día, el segundo dependiente no apareció y uno tuvo que apañársela solo. Ocurrió algo. Empezó a formarse en una cola. Empezó a pedir a todo el mundo que le dejara pasar, diciendo que llegaba tarde al hospital y necesitaba urgentemente medicamentos. Me dio pena y le dije, adelántate, soy la segunda en la cola. Empecé a molestarme, pero me sonrió y me derretí en ese mismo lugar. Pero eso fue un gran error. Esta persona parecía tan correcta y atractiva, pero como se suele decir, no se puede mandar el corazón. Tomó su orden y se ofreció a llevarme a donde necesitara ir. No estaba lejos, pero acepté sin dudarlo porque me había enamorado de él a primera vista. Empezamos a salir. Al principio todo fue maravilloso. Sentía que volaba con alas y creía que por fin había encontrado al hombre de mis sueños. Durante el verano me propuso ir juntos de vacaciones a Turquía. Qué ilusionada y feliz que estaba. Una tonta. Hasta que en un momento, en el aeropuerto turco, vi por casualidad en su pasaporte un sello que indicaba matrimonio. Tuvimos una escena terrible, y todavía me avergüenzo cuando recuerdo los gritos. Estábamos montando una escena delante de todos. Habíamos llegado y teníamos que ir al hotel. Pero en lugar de ir allí, estábamos arreglando nuestra relación, mientras todos los turistas se reían de nosotros. Sin embargo, en el hotel se esforzó para que volviera a creerle. Dijo que hace mucho tiempo que no vivía con su mujer y que no tenían hijos. La describió como una arpía terrible. No habló del divorcio entre ellos porque no tenía intención de divorciarse de ella. Solo me utilizaba como entretenimiento. Pero todo eso lo descubrí mucho más tarde, cuando lo encontré con otra. Había estado engañando a su mujer con ella. Me quedé destrozada y no quería vivir. Todavía no sé cómo me encandiló y ahora ni yo misma puedo entenderlo. Después de algún tiempo, tras la ruptura, vi un pequeño artículo en la sección de crónica criminal de un periódico. En él se informaba de que una mujer había resultado herida tras caer de un tren en marcha y se sospechaba que su marido estaba implicado. El artículo iba acompañado de una fotografía en la que aparecía nada menos que mi antiguo amante. No lo dudé y acudí al investigador que llevaba el caso. Quería averiguar todos los detalles y ayudar de alguna manera a esa desafortunada mujer porque ya conocía muy bien la naturaleza engañosa de su marido. Resultó que esta joven, Sofía, que tenía más o menos mi edad, había estado viviendo con su marido en la región de Moscú hasta hace poco y estaba embarazada en el momento del accidente. Al enterarme de esto, empecé a sospechar que ese canalla le empujó intencionadamente fuera del tren. Él mismo me había dicho 1000 veces que odiaba a los niños pequeños y que nunca quería tener ninguno, y que si alguna vez me quedaba embarazada, insistiría en el aborto. En aquel momento yo era tan tonta que no le di ninguna importancia a sus palabras. ¿Y qué si no quiere tener hijos ahora? Puede explicarse por un mayor sentido de responsabilidad. Es cierto, antes de tener hijos hay que mantenerse firme sobre los propios pies para mantenerlos como es debido. Pero después de que se supiera que estaba casado, me di cuenta de que no quería tener hijos en absoluto. Ni siquiera ocultaba su terrible actitud al respecto. Dijo que si su mujercita intentaba quedarse embarazada, él se encargaría de que no pasara nada. Así que me escuchó entonces el investigador. Dijo que me creía, pero ¿tenía yo alguna prueba de esas palabras? Al fin y al cabo, las palabras por sí solas no prueban nada. Y no hay pruebas. Por supuesto, no tenía ninguna. Lo soltaron, cerraron el caso por falta de pruebas. Su mujer estaba en coma, y yo no podía decirle nada a nadie. Así fue.
y aún así fue al hospital donde ella estaba. Por alguna razón, ni siquiera sé por qué. Quería verla, ayudarla en algo. Un día llegué y dije que era su amiga. Me dejaron entrar en la sala durante las horas de visita. Sabes, ha cambiado muy poco desde entonces. Por extraño que parezca, solo su piel se ha vuelto ligeramente amarillenta. Y me asombró lo bien que estaba allí, como la bella durmiente, en su ataúd de cristal, esperando a que llegara su príncipe de cuento de hadas y la despertara con un beso. Pero no había ningún príncipe, solo un marido infiel, que quería enviar a su belleza al otro lado con sus propias manos. Estaba 100% segura de esto. Incluso le llamé más tarde. Le busqué deliberadamente para decirle a la cara lo que pensaba de él. Ingenuamente pensé que podría sentirse avergonzado y arrepentirse, o al menos decir algo que revelara su verdadero yo. Incluso pensé en grabar sus palabras en una grabadora de voz, pero ni siquiera contestó mis llamadas. Y luego su número se volvió ilocalizable. Debió de cambiarlo. Los médicos me dijeron entonces que Sofía había perdido al bebé, y que ahora nunca tendría hijos. Por supuesto, después de semejantes heridas y traumas, consiguió sobrevivir, y eso es bueno. Pero las cosas no mejoraron para ella. Y pronto los médicos me informaron que apenas había esperanzas. Sentí tanta lástima por esta joven desconocida, y el inmenso sentimiento de culpa por haber estado yo también implicada en su tragedia. Nunca me abandonó y me carcomía. Entonces ocurrió una tragedia en mi familia. Mi querida abuela, que llevaba mucho tiempo enferma, se cayó. Se rompió la cadera. En el hospital hicieron todo lo que pudieron, y dijeron que la cirugía no era recomendable en su caso, que no la ayudaría, y que con las posibilidades de que sanara adecuadamente eran escasas, teniendo en cuenta su avanzada edad. Mi abuela era la madre de mi difunto padre, y mi propia madre se negó a cuidar de ella. Nunca la quiso, y su relación con mi padre incluido era complicada. Tuve que pedir una excedencia en la universidad y quedarme con ella porque no teníamos dinero para contratar a una cuidadora. Y aunque lo hubiéramos tenido, mi madre nunca lo habría aceptado. Durante 3 meses intenté sobrellevar el dolor y el miedo que nos atormentaba tanto a mi abuela como a mí. Una enfermera del hospital venía a ponerle inyecciones y luego me enseñó a administrarle yo misma el medicamento y vitaminas para que sus huesos sanaran. Le colocaba almohadillas de oxígeno, le hacía inhalaciones e inflábamos globos para ejercitar sus pulmones, que son los primeros en fallar en los pacientes en cama. ¿Pero qué te estoy contando? Tú eres médico, lo sabes mejor que yo. Así que pensé que mi abuela estaba mejorando, que se recuperaría pronto. Pero después de esos 3 meses simplemente se desvaneció y falleció, prácticamente en mis brazos. Ya me había traspasado su piso, pues yo vivía con ella desde hace tiempo, y prácticamente había cortado los lazos con mi madre. Sin embargo, meses después de la muerte de mi abuela, cuando empecé a renovar el apartamento, tropecé con el desván, donde nadie había ido en siglos, y encontré una vieja caja de cartón. Contenía varios documentos antiguos, cartas y fotografías. Me picó la curiosidad y poco a poco empecé a ordenarlos. Guardé algunos como recuerdo y descarté otros por innecesarios. Entre ellas encontré una fotografía que me sorprendió mucho. En ella estaba mi abuela sentada conmigo cuando yo era muy pequeña, probablemente de unos 3, 4 años. Hay otra niña de edad similar que se parece mucho a mí, pero lo más interesante es que mi padre también está presente. Es discapacitado desde que yo nací, que yo recuerde. Estaba en una silla de ruedas en la foto. La niña estaba sentada en su regazo, y mi abuela está junto a ellos en el sofá, mientras yo estoy de pie cerca. Sentí mucha curiosidad por saber quién era esa niña. Había una inscripción manuscrita que casi se había borrado con el tiempo. Decía: Eslava, Irokcha y Sofía. Y por la fecha, parece que tenía unos 4 años entonces. Esta niña, que tiene un parecido asombroso conmigo, probablemente no sea mucho mayor. Seguí examinando las fotos, encontré otra con la misma Sofía, pero era un poco mayor, de pie junto a un árbol de Navidad, presumiblemente en un jardín de infancia. En el reverso mi abuela había escrito:
Sofía, 6 años. Me preguntaba quién sería esa niña tan rara de la que mi abuela guardaba las fotos de su infancia. Al fin y al cabo, la gente suele hacer eso con las fotos de sus propios hijos o nietos. Este pensamiento me cayó como un rayo, y me di cuenta de que esta Sofía también debía ser la nieta de mi abuela, lo que la convertiría en mi hermana. Lo más probable es que sea mi prima, porque no tengo ninguna hermana biológica. Soy la única hija de mis padres y no pudieron haber más hijos después de mí porque mi padre tuvo una grave lesión en un accidente de tren antes de que yo naciera. Las circunstancias de ese accidente se parecen extrañamente a aquellas en las que se encuentra mi actual conocida, Sofía. Pero ya les contaré más cosas sobre mi padre y mi madre más adelante. En fin, hablemos ahora de cómo descubrí la existencia de mi hermana. Estaba seguro de que la pequeña Sofía, cuya fotografía encontré en la vieja caja de mi abuela, es mi prima, o quizás mi prima segunda. Parece que mi padre tuvo hermanos, pero lo extraño es que ni él ni mi abuela me dijeron nunca nada al respecto. Mi madre tampoco parecía tener hermanas ni hermanos biológicos, y dudo que mi abuela guardara fotos de las sobrinas o sobrinos de mi madre. Así que necesitaba averiguar, ¿hija de quién es esa Sofía? ¿Por parte de mi padre o por parte de la abuela? Por desgracia, ya no podía preguntarle a nadie, así que tuve que acudir a mi madre con la esperanza de que me dijera algo. No fue fácil, ya que hace años que no nos comunicábamos. Pero reuní fuerzas y la llamé. «Ven», me dijo, «espero que no hayas olvidado cómo llegar». Sin embargo, durante el encuentro tuvo lugar un ambiente familiar nada amistoso. Hubo, por supuesto, razones para esto. Mamá no se dignó a decirme nada. ¿Cómo voy a saber yo qué clase de niño es este? Se burló, mirando la fotografía. Tu padre nunca me contó nada de la familia, y lo mismo ocurre con mi suegra. Pero quién sabe, quizás tenía hermanos o hermanas. Puede que sí, pero nunca se comunicó con ellos. Repliqué, claro que no. Ni siquiera lo dejaba salir de casa. No pude contenerme. Así que has venido solo para acusarme, replicó mi madre. Bueno, en ese caso puedes irte. No estoy dispuesta a escuchar estas acusaciones infundadas por tantas veces. De acuerdo. Si no estás dispuesta a reconocer los hechos evidentes, no hay nada de qué hablar. No tengo nada que reconocer, me gritó mi madre. Eres tan testaruda como tu padre. Digan lo que digan, estás decidida a seguir tu propio camino. No pude sacarle ninguna información útil. Me pregunté cómo podría encontrar a Sofía. No se me ocurría nada por mí misma. Una amiga, a la que le había confiado el dilema, me dio una sugerencia. Es abogada y sabe mucho. Me aconsejó que fuera al registro civil, que pidiera información sobre los parientes y explicara qué era necesario a efectos de herencia. Yo tenía todos los documentos que confirmaban el parentesco, los certificados de defunción de mi padre y mi abuela. Así que fui al registro civil de la ciudad, ya que inicialmente me habían enviado a la oficina regional. Allí me dijeron que la solicitud tendría que llevarse a través de su base de datos interna y que llevaría bastante tiempo. Redacté todas las solicitudes necesarias, pagué la búsqueda y los formularios, y empecé a esperar. Esperé por meses, y por fin recibí el resultado. Con las manos temblorosas abrí el sobre y saqué un certificado en una sola hoja de papel. Decía que mi abuela tenía un hijo, mi padre, pero él tenía 2 hijas. ¿Lo puedes creer? Pensaba que Sofía era mi prima, pero resultó ser mi hermana, de sangre pura. Tenía una madre diferente, pero compartíamos el mismo padre. Solo era unos meses mayor que yo. ¿Cómo pudo mi padre, a quien yo consideraba la persona más recta, abandonar a una mujer durante una etapa tan crucial de su embarazo y casarse con mi madre, a quien yo sabía que nunca había amado de verdad? No podía entenderlo, pero ese hecho seguía allí. Tenía una verdadera hermana de sangre, el término que se utiliza para designar a los hijos que comparten el mismo padre.
Estaba ansioso por encontrarla, por supuesto, pero llegué a un callejón sin salida y no se me ocurrió nada para localizar a Sofía. Así que volví a pedirle consejo a mi amiga. Ella encontró a alguien que había ayudado a gente en situaciones así. Buscó información en las redes sociales y algunos archivos. En una semana tenía toda la información sobre mi hermana, dónde vivía, dónde estudiaba, etc. Y lo más importante, su dirección y número de teléfono. Me alegré muchísimo e inmediatamente marqué el codiciado número. Ni siquiera pensé en lo que le diría. Hola, soy tu hermana, ¿te gustaría conocerme? Pero no tuve que decir nada porque el número no estaba disponible. Intenté llamarla durante varios días, enviarle mensajes a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales. Pero todo fue en vano. Desesperada, fui a la dirección donde se suponía que vivía. Llamé y llamé, pero nadie abrió la puerta. Sin embargo, una vecina del piso contiguo salió. Era una mujer mayor con ojos desconfiados. ¿A qué viene tanto ruido?, preguntó mirándome. Necesito ver a Sofía, seguro que la conoces, ¿verdad? Digamos que la conozco. ¿Para qué la necesitas? Es mi hermana. Ah, es tu hermana. ¿Qué clase de hermana eres si no sabes lo que le pasó? ¿Qué le pasó?, pregunté, y un escalofrío me recorrió la espalda porque el tono de la vecina era muy desagradable. Está en el hospital. Y ha pasado mucho tiempo, casi 4 años y medio. Por lo visto no te has enterado. Todos los periódicos escribieron de ella. Todo el internet zumbó. Su amado marido la empujó del tren cuando estaba embarazada. Dios mío, exclamé, y mi corazón se llenó de pena y una fría coraza de dolor lo cubrió. No, Dios, es ella. Por supuesto que es ella. La vecina estuvo de acuerdo conmigo diciendo, ¿quién más podría ser? Y tú, jovencita, estás pálida. Ven aquí que te preparo una taza de té. Pareces extraña y probablemente estás pasando por algún problema. Esa mujer de buen corazón, que a primera vista parecía intimidante, me invitó a su cocina. Me quedé allí sentado un buen rato, recuperándome de la impresión. Me interrogó y yo le contesté todo lo que sabía, pero también me contó cosas muy interesantes. Resulta que Sofía es la mujer de mi amante. Y la de la foto de la abuela son la misma persona. Así es como a veces se desarrollan los destinos humanos. Más tarde se supo que la tía Tamara, como me ordenó que la llamara, conocía muy bien a mi difunta abuela y pudo contarme muchas cosas sobre ella. Mi padre y la hermana que nunca vi, salvo un par de veces en mi lejana infancia, cuando mi abuela la llevó expresamente a visitar a mi padre, así como durante algunas de mis visitas al hospital, donde mi pobre hermana, ya mayor, yacía en coma profundo. El momento con Irina desencadenó amargos recuerdos para Necha, la enfermera. Necha intentó consolarla y añadió un poco de valeriana en un vaso de agua. Cuando se calmó un poco, continuó el relato. Esto es lo que se supo de una vecina, que resultó ser una buena amiga de la abuela muchos años atrás, incluso antes que Irina y Sofía vinieran al mundo. Su futuro padre, llamado Luis, ya estaba casado con una mujer buena y amable. Vivieron juntos durante varios años, almas gemelas, pero no tuvieron hijos. Su primera mujer estaba muy disgustada por ello. Acudía constantemente al médico y finalmente cayó gravemente enferma y falleció de cáncer. El hombre guardó un luto terrible, lloraba todo el tiempo y no quería relacionarse con nadie más. Pero el tiempo cura, como dicen por ahí. Y conoció a otra mujer, la madre de Sofía. Estuvieron juntos algún tiempo y no parecían tener planes serios para el futuro. El caso es que ella también estaba casada y su relación no estaba bien. Así que buscó el consuelo con otros hombres y lo encontró con Luis. Se buscó la atención de Luis y la obtuvo. Como resultado, esta otra mujer, la madre de Irina, mantuvo relaciones simultáneas con ambas mujeres durante varios años.
Hasta que un día, la futura madre de Sofía le dijo a Luis que ya no se verían porque quería restablecer la relación con su marido. Su relación con Ludmila, la madre de Irina. Le agobió, pues resultó ser una mujer ignorante con complejos domésticos, escandalosa, locamente celosa. Una hermosa tarde Luis le dijo sin rodeos, pero con tacto, que su relación había llegado a un punto muerto y de que no tenía intención de continuar. Sin embargo, Ludmila no era el tipo de persona que simplemente dejaba marchar al hombre que quería. Como primer paso organizó un gran escándalo, amenazando a Luis con suicidarse si no cambiaba de opinión, o mataba a Tania, cuya existencia descubrió de algún modo. Luis se opuso, declarando que había terminado con Tania. Esas cuestiones no eran la causa de la ruptura con Ludmila, pero ella no escuchó. En lugar de eso, se dedicó una y otra vez a hacer berrinches, profiriendo generosamente amenazas y un sinfín de quejas. Finalmente llamó a Luis, rompiendo a llorar y comunicándole trágicamente que tenía noticias que debían discutir seriamente. Luis era una persona inteligente, amable y decente. Vivía en Moscú, mientras que Ludmila residía en las afueras, y siempre que se encontraban, cogía el tren para visitarla. Aquella tarde no debería haber ido a verla, y no le apetecía en absoluto. Pero como se lo había prometido, se sentía obligado a cumplir su palabra. Por eso, después del trabajo, bastante tarde, Luis llegó a la estación del tren y se sentó en las cercanías. Como de costumbre, rumbo a la pequeña ciudad cercana a Moscú donde vivía su Ludmila, con su seria conversación en mente. Se le había ocurrido algo que contarle. Estaba embarazada. Siendo una persona honrada, él por supuesto se casaría con ella. O eso creía, y no sin razón. Bueno, ya lo resolvería más tarde. Tal vez, en efecto, se quedaría embarazada pronto, pero si no, alegaría haber sufrido un aborto espontáneo. ¿Quién entiende estos asuntos? Luis viajaba en un tren medio vacío, bostezando y mirando de vez en cuando por las oscuras ventanillas, mientras pasaban casas, campos y bosques, un paisaje corriente de la región de Moscú. Hoy había pasado un largo día en su laboratorio, enseñando a los estudiantes y trabajando en su propio experimento, hasta bien entrada la noche. Luis era un físico teórico con talento, bastante conocido. Su carrera ascendía rápidamente y publicaba en muchas revistas de renombre, incluso internacionales. La semana pasada recibió una llamada del Instituto Tecnológico de Boston, ofreciéndole colaboración e incluso un puesto en su departamento. En cuanto al lugar, definitivamente se han pasado. ¿Quién me dejaría ir?, pensó, apoyándose en el codo y refrescando su cansada frente contra la ventanilla del tren, donde ya goteaba la molesta lluvia. Por supuesto, no podía saber que pasarían un par de años más, que caería el telón de acero y se abrirían posibilidades como las que los científicos soviéticos jamás habían soñado. Pero todo eso estaba en el futuro, y ahora mismo, en ese preciso momento, necesitaba resolver el problema llamado Ludmila, que se negaba obstinadamente a eliminarse. Él fruncía el ceño, preguntándose qué le había traído a ella antes, ya que no era nada especial en cuanto a su intelecto, y su aspecto era bastante corriente. Y lo que era más importante, sus cualidades humanas distaban mucho de ser sobresalientes, ignorantemente rígida y con primitivas miradas celosas que rozaban la locura. No, nunca ataría su vida a ella. Con Tania era otra historia. Esa mujer lo impresionaba. Era amable, tranquila, femenina, de fiar. Exactamente el tipo de compañía que necesitaba en su vida, para que fuera su apoyo, su columna vertebral, que siempre estaba inmerso en su trabajo y sus investigaciones. Por favor, te lo ruego, no me toques. De repente, le llegó un grito ahogado, lleno de miedo y desesperación. Procedía del pasillo,
un pequeño espacio que conectaba los vagones del tren. Siendo una persona decente, Luis no pudo quedarse de brazos cruzados y fue a ver qué pasaba. Aún quedaban 15 minutos hasta su destino, y los pocos pasajeros que viajaban con él a esa hora tan tardía fingieron no escuchar nada. Algunos fingían dormir, aunque en realidad una persona se había quedado dormida sentada cerca de la oscura ventanilla, mientras que otros ni siquiera se molestaban en fingir y cuchicheaban en voz baja entre ellos, comentando lo que habían escuchado, o apretándose más los cuellos y las capuchas, distanciándose de aquel grito agónico. ¿Puedo saber qué pasa aquí?, preguntó a 3 individuos jóvenes de aspecto insolente que habían acorralado a una joven en el pasillo. ¿Y tú quién eres?, se giró uno de ellos, blandiendo una navaja. ¿Quieres problemas? Será mejor que te vayas antes de que te apuñalen. Deja a la chica en paz. Así se comporta la gente educada. Es una vergüenza que 3 de ustedes ataquen a una mujer indefensa. Así que te crees muy justo, ¿eh? La primera persona se dio la vuelta, examinando cuidadosamente a Luis. Esta es tu última oportunidad de irte, antes de que te claven un cuchillo en el costado. Ahora iré a ver al maquinista, y una patrulla de policía le estaré esperando en la estación más cercana, dijo Luis con decisión, y se dio la vuelta para salir por el vestíbulo, hacia el otro vagón, y caminar a la parte delantera del tren. Pero de repente sintió un dolor agudo en la espalda, justo debajo del omóplato. Se le oscureció la vista, lo tiraron al suelo, le dieron patadas por un rato, y luego simplemente lo arrojaron fuera del vagón, hacia la noche, sobre la dura grava del terraplén de un ferrocarril. Con la hebilla de su cinturón, Luis se agarró a una rendija de la puerta del vagón, y esa cuerda improvisada le arrastró detrás del tren hasta llegar a una estación, donde consiguió desembarcar y encontrarse con una mujer a la que no necesitaba en absoluto. ¿Por qué no ha venido? Dímelo, se lamentó Ludmila al día siguiente a su amiga más íntima. Eso te pasa por confiar en esos intelectuales. Dan su palabra y la retiran. Ay, ellos no valen nada. Pero aún así lo encontraré y le haré cambiar de opinión, aunque tenga que desenterrarlo debajo de la tierra. No se va a escapar tan fácilmente. ¿Quién se cree que es? Me gustaría saberlo. Soy una mujer honesta, no como esa Tania o cualquier otra. Tengo un marido, un hogar, una taza llena. Ay, no. Ella pica. Chispas en el enchufe. Ella está tratando de robar el hombre de otra mujer. Es mío, y no pienso dárselo a Tania. Pero Luis, a pesar de los innumerables insultos que soportaba de Ludmila, y a pesar de las 1000 llamadas tanto a su casa como a su trabajo, no aparecía por ninguna parte. Ludmila había perdido toda la paciencia y estaba dispuesta a ir ella misma a verlo y explicarle debidamente a aquel testarudo a quien pretendía engañar. De repente, en respuesta a otra llamada telefónica, el departamento anunció que Luis había tenido una terrible tragedia. Había resultado gravemente herido en un accidente de tren. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Miles de preguntas se arremolinaban en la cabeza de Ludmila como un torbellino. Y ahora se encontraba sentada en el hospital junto a la cama de Luis, desfigurado y mutilado, pero vivo todavía, y allí junto a ella. Imagínate el atrevimiento. La misma Tania, colgada del cuello del hombre casado. No puedo creer tu descaro, le dijo en voz baja Ludmila a Tania. Te comprendo, respondió Tania. Ay, mira, has encontrado algo de simpatía. Vete con tu simpatía. Mi marido está gravemente enfermo. Dudo que pueda venir a menudo a cuidar de él. Te lo pido a ti, exclamó enfadada Ludmila, dándose vuelta, mostrando que no tenía intención de continuar aquella estúpida conversación. Después de comer llegó el médico. Esbozó las perspectivas que eran bastante sombrías para Ludmila.
Luis se recuperará. Su vida ya no corre peligro, pero estará confinado permanentemente a una silla de ruedas. ¿Y por qué le necesito ahora?, protestó Ludmila, dirigiéndose a su amiga. Un inválido, paralítico. ¿Qué voy a hacer con él? Deja que Tania se ocupe de él, u otra persona, no me importa. Ese idiota se involucró. Defendió a una chica desconocida, una puta, o lo que sea. Esos malditos intelectuales siempre meten sus narices donde no deben. Debería haberse sentado tranquilamente como una persona normal y haber llegado sin aventuras. Y ahora estará en silla de ruedas el resto de su vida. ¡Ay, mi amargo destino!, concluyó Ludmila, con cierta inconsistencia. Tenía un buen tipo, ahora se ha ido. Por eso siempre resulta tan terrible. Su amiga asintió con simpatía y se mostró de acuerdo, mientras Ludmila seguía describiendo vívidamente todas sus penurias y sufrimientos. Bueno, ya veremos. Quizás se despierte. Los médicos se equivocan a menudo, pero yo no lo necesito como inválido, se lo aseguro. Pasaron varias semanas. Quedó absolutamente claro que los médicos no se habían equivocado esta vez. Luis se recuperó de las heridas abiertas, las graves contusiones y las numerosas fracturas. Pero la lesión medular era tan grave que nunca se recuperó del todo y quedó en la silla de ruedas para el resto de su vida. Sin embargo, durante esas pocas semanas, Ludmila descubrió otra noticia igualmente impactante. Estaba embarazada de Luis. Sin duda, en aquel momento no solo había ningún otro hombre en su vida. Señor, ¿y para qué era esto para mí? Se balanceó hacia su pequeña cocina. ¿Para qué? Ahora tengo que casarme de verdad con él. Casarme con ese tullido. ¿Por qué? No lo hagas. Mejor aborta. ¿Para qué cargar con semejante pecado en tu alma? No lo haré, Ludmila objetó. Aunque sea un niño, no es relevante para mí, pero no puedo matar a un ser vivo. No me educaron así. Tampoco quiero criar y educar sin marido. Como si ser una madre soltera no fuera suficiente. Es una desgracia. No, esto no funcionará. Tengo que contárselo todo y dejar que se case conmigo. Mejor un marido discapacitado que ninguno. Al menos el niño conocerá a su padre. La ausencia de padre es peor. Ludmila llegó a Luis con esa noticia el día de su alta. La noticia conmocionó al hombre, pero al mismo tiempo le llenó de alegría. Ya había perdido la esperanza de ser padre, de tener a su propio hijo o hija en brazos. Daba igual. Lo principal era sentir su propia continuación, ver su propia carne con sus propios ojos. No pudo concebir hijos con su primera esposa. Al parecer no estaba destinado a ser. Y qué caprichoso y terco fue el destino, que le ordenó atar su vida a alguien igual que ella. Caprichosa y terca. Aunque ¿qué otra opción tenía? ¿Quién más se fijaría en él? Un discapacitado que no puede caminar. ¿Por qué le castigaba este mismo destino? Probablemente porque no podía tomar una decisión y atormentaba simultáneamente la mente de dos mujeres. Tan amargos pensamientos abrumaron a Luis, que lo perdió todo en un instante. Por eso, como persona honesta, sin nada más que perder, le propuso matrimonio a Ludmila. Al cabo de un mes, estaban oficialmente casados y esperaban con impaciencia la llegada de un nuevo miembro a su familia. Una familia extraña y triste. Ninguno de los dos cónyuges amaba. Ni siquiera se respetaban o lo ocultaban. La otra familia también esperaba un nuevo miembro. Tania y su marido Dimitri debían ser padres un poco antes que Ludmila y Luis. En el plazo previsto, Tatiana dio a luz a una niña llamada Sofía, y solo ella sabía que el padre de Sofía no era su marido, sino el mismo Luis. 6 meses después del nacimiento de Sofía, el marido de Tatiana murió repentinamente de un ataque al corazón. Nunca se enteró.
atormentado por la enfermedad de que la pequeña Sofía no era su hija, y de que en su partida de nacimiento Tatiana, la madre de su hija, inscribiría a una persona completamente distinta. La vecina de Sofía tuvo que terminar su relato porque Irina necesitaba irse. De lo contrario, llegaría tarde al trabajo. Quedaron en volver a verse, y 30 minutos después, Irina ya estaba sentada en el metro, recordando lo que la vecina no podía saber, pero que ella misma conocía muy bien. 2 meses y medio después del nacimiento de la hija de Tatiana, Ludmila dio a luz a un bebé sano, también una niña. La llamaron Irina. La pequeña Irina adoraba a su madre, y su inteligente padre prácticamente creció en sus brazos. Él la cunaba, la llevaba en brazos por todo el apartamento mientras Ludmila, agotada de gritar que tu hija molesta, gritaba constantemente y se encerraba en la habitación a descansar. El padre alimentaba a la diminuta hija con su biberón. A duras penas alcanzaba a coger la leche de fórmula y calentarla adecuadamente. Pero con una mano sujetándola firmemente, a su pequeña enseñó a la pequeña Irina a andar, cogiéndola de la mano y empujando lentamente su propio cochecito junto a ella. Con el tiempo, ella misma aprendió a agarrarse al cochecito de su padre y a tambalearse junto a él, murmurando algo gracioso. Más tarde, incluso empujó el cochecito de su padre desde atrás, ayudándole con todas sus fuerzas. Ludmila apenas podía soportar a su marido. La irritaba terriblemente, no le gustaba tener que mover los muebles a todas partes por culpa de ese maldito cochecito. Creía que no era más que un hombre en apariencia y que ya no servía para nada. A pesar de que Luis seguía trabajando en casa, escribiendo artículos científicos, y de que algunos amigos incluso le llevaban algunos equipos a su casa para que pudiera realizar experimentos, Ludmila se resistía a esas innovaciones con todas sus fuerzas, pero todo fue en vano. A Luis le ofrecieron acudir al instituto de vez en cuando, e incluso le prometieron instalar rampas para que pudiera subir al laboratorio en su silla de ruedas. Una vez más, Ludmila objetó. No hay necesidad de viajar tan lejos. ¿Cómo voy a arrastrarte a la estación de tren? ¿Quién va a llevar el equipaje? ¿Cómo vamos a llegar allí? Además, no tenemos coche. No has ganado lo suficiente para tener un coche. Luis intentó argumentar que podían mudarse a su apartamento de Moscú, donde estaría mucho más cerca. Claro, a tu minúscula habitación de un dormitorio con un niño, se quejó su mujer. Entonces, quizás deberíamos cambiar nuestros 2 apartamentos por uno de 3 habitaciones en la capital. ¿Y de qué viviremos juntos entonces? Tengo curiosidad por saberlo. Al menos ahora recibimos algo de los inquilinos, pero si hacemos el intercambio, nos quedaremos sin nada, replicó Ludmila. Es poco probable que empieces a ganar. E Irina crecerá antes de que te des cuenta. Necesitará su propio apartamento. Su amarga ironía atormentó a Luis, haciéndole soltar las manos. Sentía que no necesitaba nada, que nada le interesaba y que solo la pequeña Irina le daba alegría. Intentaba vivir para ella, así que el argumento de su mujer de que el piso sería para su hija adulta le tranquilizó un poco. Durante la infancia de Irina, vivieron así, juntos riendo y llorando, queriéndose y odiándose sin entenderse, pero sabiendo, de un solo vistazo, lo que necesitaba Irina cuando arrugaba el entrecejo, divertida, y exigía señalando con su mano regordeta si era un cepillo o un trozo de carne. Por supuesto se querían Irina y su padre. Y su madre, bueno. Más tarde se dio cuenta de que Irina nunca había querido a nadie más que a sí misma. En su adolescencia su padre ya parecía un anciano, canoso, arrugado por todas partes. Sufría constantemente dolores de espalda y piernas, pero aún así cuidaba de sí mismo y ni siquiera dejaba que nadie lo ayudara. Ludmila gritó sin ocultar su enfado. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte ahí sentado? No olvides que somos 3 los que vivimos aquí. Y solo hay un cuarto de baño.
«Mamá, ¿por qué eres así?», dijo Irina con lágrimas en los ojos. «Lo está pasando mal allí solo». «Oh, es difícil», volvió a gritar su madre. «¿Y qué crees que es fácil para mí? Es fácil vivir toda tu vida con un inválido. ¿Alguno de ustedes ha pensado siquiera alguna vez en mí?», le preguntó a su madre. ¿Qué podía hacer para ayudarla? «No, solo piensan en ustedes mismos. Ninguno de los dos me necesita», dijo ella dando un portazo al entrar en el dormitorio. Entonces, los delgados tabiques temblaron como a causa de un terremoto, y los platos traquetearon en el buffet. Irina llamó a la puerta de su padre diciendo: «Papá, déjame ayudarte». Con una sonrisa su padre abrió la puerta y le dijo: «Vamos a freír tortitas». Los fines de semana siempre hacía deliciosas tortitas con rapidez y buen gusto. La madre de Irina, que siempre refunfuñaba, decía: «Trabajo como cenicienta para ustedes». Pero su padre nunca se quejaba ni se enfadaba. Amasaba rápidamente, cocinaba las finas tortitas en una sartén plana, dándoles la vuelta hábilmente con la espátula, y luego las apilaba en un plato grande. Estaban absolutamente deliciosas. A veces si quedaba algo de relleno, como relleno de carne, un poco de queso y salchichas, o algo de requesón a punto de caducar en la nevera, los enrollaba en pequeños panecillos. Era un verdadero arte culinario. La querida abuela de Irina, Vasia Vasilina, enseñó ese arte de hacer tortitas a su madre, y ella a su vez se lo transmitió a Irina. A veces, en las raras ocasiones en que tenían tiempo libre y su madre lo permitía a regañadientes, Irina viajaba a Moscú para visitar a la abuela. Incluso cuando ya era mayor, más allá de sus años escolares, llevaba a su padre allí a finales de primavera y en verano, cuando podían caminar hasta la estación de tren, sin barro ni hielo. De pie en el andén, buscaba hombres que parecían fuertes y serviciales, y les pedía que le ayudaran a cargar el cochecito en el tren, y luego a descargarlo por la estación en Moscú. Por lo general, había voluntarios, y después de ese difícil procedimiento su padre, avergonzado y evitando el contacto visual, les daba un rublo arrugado. Le resultaba insoportable aceptar la ayuda de extraños, sin sentirse en deuda. Tras llegar así hasta su abuela, los tres tomaban el té con nueces asadas y leche condensada, otro plato familiar característico. Hojearían viejas fotografías, aunque Ira estaba segura de que le faltaban las que había encontrado en la vieja caja. Luego salían a pasear por el limpio bulevar, y más allá, a donde les llevaran los ojos. A Ira le encantaban esos tranquilos paseos familiares por Moscú, y ahora de adulta se encuentra a menudo en esos lugares, recordando apasionadamente su infancia ya pasada y a su querido padre. Su amable abuela, Vasia. Cuánto anhelaba tener una verdadera alma gemela. Con la siempre insatisfecha y maliciosa madre, nunca era posible mantener una conversación adecuada. Y no le gustaba para nada salir a pasear. Siempre decía: «Nunca tengo tiempo para pasear contigo. Hay trabajo que hacer en la casa. Hay mucho que hacer». Nunca dejaba salir al padre sin necesidad, diciéndole: «¿A dónde vas? Pobre alma discapacitada. Debo arrastrarte en silla de ruedas». El padre fruncía el ceño y se marchaba, con las ruedas chirriando, en dirección a la cocina, donde se sentaba en la oscuridad durante un largo rato, contemplando el cielo, que se oscurecía. A menudo dormía en su silla de ruedas, reacio a tumbarse junto a su caprichosa esposa en la cama, para no perturbar su sueño. Irina dormía en el sofá del gran vestíbulo. Allí tenía su propio rincón. Había un escritorio, estanterías con libros y un piano que su madre no dejaba de criticar. ¿Por qué nos hemos gastado tanto dinero? Ahora solo acumula polvo. Irina, que había terminado la escuela de música por insistencia de su madre, se negó a continuar sus estudios en el conservatorio, a pesar de todas las discusiones y escándalos. Su madre se limitó a callar y a fruncir el ceño, igual que su padre. «Ingrata», decía su madre. «Todo el dinero malgastado. Termina el bachillerato e inscríbete en la academia de música. Ponte las pilas
antes de que sea demasiado tarde. Irina protestaba, incapaz de soportar por más tiempo los reproches y el acoso de su madre. ¿Y qué quiere ser? ¿Peluquera? ¿Y qué de perros?, le preguntaba su madre, con una risa irritada, dando a entender que los intereses de su hija eran extraños y tontos a sus ojos. Durante toda su infancia, Irina había cortado el pelo, sobre todo a perros y a gatitos. Cuando creció, empezó a entender y a utilizar la máquina de su padre para recortar al esponjoso y dócil gato llamado Kuzia, una mezcla de razas Maine Coon y siberiana, que los antiguos colegas de su padre le habían regalado cuando era un gatito pequeño. Su madre se había quejado durante 2 semanas, amenazando con echar a la calle a aquel incordio. Pero Irina y su padre defendieron a la esponjosa mascota. Sin embargo, no duró mucho. Su madre, que nunca había sido especialmente enfermiza, desarrolló de repente una alergia a esos gatos malditos. Al cabo de 6 meses, tuvieron que buscarle un nuevo hogar. Curiosamente, el joven gato no se quedó con sus amigos y volvió a casa, cruzando toda la ciudad, y se sentó junto a la puerta, maullando y pidiendo entrar. ¿Qué podían hacer? Irina decidió llevarlo a casa de su abuela. Tal vez a Kuzia le gustara estar más allí. Y allí estaban, el padre y su gato metidos en una bolsa con cremallera, rumbo a Moscú, convenciendo a su querida mascota de que no tuviera miedo y se quedara con la abuela Vastia. A Kuzia le gustó el apartamento moscovita y no se escapó de casa de la abuela hasta que llegó el momento en que al cabo de 1 año y medio el padre cayó gravemente enfermo. Lo llevaron a un hospital, luego a otro y finalmente lo trasladaron al Hospital Clínico Municipal, que llevaba el nombre de Pirogov, en Moscú. Afortunadamente, aún tenía matrícula moscovita, y para sorpresa de todos, una cálida tarde de otoño, un enorme gato pelirrojo saltó por la ventana abierta del primer piso y se dirigió directamente a la cama de su dueño, caminando confiado, como si estuviera en casa. «¡Kuzia!», exclamó Luis con alegría cuando el gato saltó sin esfuerzo a la cama. «¿De dónde has salido, amiguito mío?». El gato maulló en respuesta, mirando atentamente a los ojos de su querido humano, y frotó su cálida y esponjosa cabeza contra su mejilla. Por supuesto, lo echaron en cuanto descubrieron su indeseada presencia, pero el gato regresó insistentemente, una y otra vez, hasta que Luis fue dado de alto del hospital. El padre parecía estar mucho mejor, pero al ser dado de alta los médicos le dieron estrictas recomendaciones: una dieta especial, paseos diarios al aire libre, ejercicios físicos, cócteles de oxígeno y, lo más importante, un puñado de medicamentos que ahora tendría que tomar durante el resto de su vida. «¿De dónde vamos a sacar tanto dinero?», protestó Ludmila. «Después de leer toda la lista de medicinas», exclamó. «No nos inventemos cosas. Compraremos esto y lo otro, pero no tenemos dinero para el resto». «Mamá, es necesario que papá viva», protestó Irina, desconcertada en aquel momento. Había terminado el 10º curso, y su madre le respondió sorprendida. «¿Tú también vas a enseñarme? Tal vez puedas ganar dinero tú misma, ya que eres tan lista». Inspirada por el reto de su madre, Irina fue a la única peluquería canina de la ciudad, donde arreglaban perros y gatos, y pidió ser ayudante. El peluquero, al ver la destreza con la que la niña manejaba la máquina, la contrató extraoficialmente como aprendiz. En 1 mes, Irina había ganado su primer dinero de verdad y había comprado casi todo lo que su padre necesitaba. Así empezó a estudiar, trabajar en el salón hasta altas horas de la noche, tomar clases y repetir el ciclo. Se negó a participar en esa ceremonia de graduación, vestidos elegantes y toda esa fanfarria innecesaria. En vez de eso, le dijo a su madre que el dinero podría gastarse en todo, que se destine a medicinas para papá. La madre torció el gesto de enfado, pero permaneció en silencio e incluso le compró algo. Eso continuó durante toda la primavera y todo el verano.
Irina trabajaba en una peluquería, estudiaba los libros de texto para entrar en la academia, pensaba vivir con la abuela y seguir estudiando, a pesar de las objeciones de su madre. Pero para entonces Irina ya había aprendido a ignorar sus protestas. En agosto, aprobó todos los exámenes necesarios: química, biología y composición. En septiembre, ansiosa, encontró su nombre en la lista de admitidos. ¡Hurra! Papá, me han admitido. ¿Te lo puedes creer? Pero el apartamento estaba inusualmente silencioso y vacío. Todas las habitaciones estaban abiertas de par en par. Había un cochecito vacío que una vez le perteneció a su padre. Su madre también estaba ausente. Presintiendo algo malo en su corazón, Irina se sentó pesadamente en el taburete de la cocina junto a la ventana y permaneció allí sentada, apoyando la cabeza en el puño, temerosa incluso de moverse. Una hora más tarde, su madre regresó preocupada y con el ceño fruncido. Ya has vuelto. ¿Cómo te ha ido, mamá? ¿Dónde está papá?, preguntó Irina. Papá. Su madre entró en la cocina, puso enérgicamente la tetera y se sentó a su lado en la mesa. Tu padre ha fallecido. Que descanse en paz. Mucho más tarde, Irina, que no podía pronunciar palabra en medio de la inmensa pena que le embargaba, reflexionó sobre la sorprendente y extraña incoherencia. Su madre, nunca religiosa, pronunció aquellas palabras con cierta satisfacción, aliviada. Que descanse en paz, como si hubiera estado esperando la oportunidad de decirlo por fin. Por supuesto, Ludmila no sentía ningún remordimiento. 2 semanas después del funeral, trajo alegremente a casa a un hombre tímido y calvo y se lo presentó a su hija. Él es Nikolai Ivanovich. Es una persona simpática y amable. Ahora vivirá con nosotros. Irina solo frunció el ceño y desvió ligeramente la mirada. Al día siguiente, mientras ni su madre ni su recién presentado estaban en casa, recogió sus cosas y se fue donde la abuela. Nunca volvió a ese pequeño, polvoriento y ordinario apartamento de 3 habitaciones de una pequeña ciudad de las afueras. Niñas, voy a molestarlas un momento, dijo Natalia Petrovna, la joven doctora, al entrar en la sala donde se encontraban Irina y Ania. Ella fue la niñera que primero creyó en el pelirrojo Marcel, y se apresuró a entrar en la habitación cuando Sofía se despertó de repente. Su paciente de la cama 6 ha recuperado de nuevo el conocimiento. Nathan dijo que podían visitarla un momento. Sofía exclamó de alegría. Irina entró corriendo en la 6ª sala como un torbellino. Ten cuidado, no debe esforzarse. Sofía no estaba sola en la sala. Ahora no podía alejarse. Alguien de los médicos la vigilaba a las 24 horas del día. Ahora también estaba el jefe. Han venido a verte, le dijo a Sofía, que le miraba con ojos vacíos. ¿Me entiendes? Si la respuesta es sí, cierra los ojos un momento. Sofía hizo lo que se le había ordenado. Cerró los párpados y volvió a abrirlos. Bien, dijo Nathan satisfecho. Entonces, aquí está tu visitante. Señaló, invitando a Irina a acercarse. Ella obedeció y se sentó cautelosamente en el borde de la silla que había junto a la cama de su hermana. Sofía, hola. Me alegro mucho de verte. De repente el rostro ausente de la paciente se contorsionó de dolor y rabia. No, vete. Sofía, ¿por qué me alejas? Por favor, vete. El médico la cogió por el codo. Explíqueselo más tarde, cuando se sienta mejor, le dijo. Irina, con el corazón roto, tuvo que abandonar la habitación. Ni siquiera quiere verme. ¿Por qué? Ni siquiera me conoce. Los caminos del Señor son inescrutables, respondió, encogiéndose de hombros. A lo mejor no lo sabe, o tal vez recordó algo y se confundió. ¿Cuántos años han pasado? Piénsalo.
Tienes razón, convino Irina, reflexionando. Dejemos que se recupere primero, luego hablarán. La vuelta a la vida de Sofía progresó a pasos agigantados. Al cabo de una semana ya hablaba bastante bien. 2 semanas más tarde empezó a levantarse y a pasear por la sala, acompañada por el pelirrojo Marcel. Sofía le llamaba Kusei e insistía en que era su propio gato. Aparte de esa pequeña incoherencia, el resto de sus recuerdos estaba en perfecto orden. Recordaba su nombre y todo de sí misma, su vida, como si hubiera sucedido ayer. Revivió la tragedia que le había ocurrido 5 años atrás, pero había algo que no podía recordar. ¿Cómo ocurrió exactamente? ¿Por qué?, preguntó a Necha, la médico residente, a su experimentado mentor, Nathan. Es una barrera psicológica, le explicó. Parece que la mente de nuestros pacientes ha bloqueado los recuerdos más horribles. Así que nunca recordará quién le ha hecho esto. Seguramente no podemos saberlo. La ciencia aún no tiene respuestas a todas las preguntas, pero el hecho de que la paciente haya recuperado la conciencia, que todos sus sistemas corporales funcionen y que recuerde casi todo de sí misma, es un fenómeno innegable que requiere un estudio amplio y detallado. En cuanto a tiempo, permanecerá con nosotros. Es difícil decir cuánto más. Nathan respondió evasivamente como siempre. A veces sucede que la mejoría del estado es solo temporal y luego se produce una regresión repentina. Irina, que se había hecho muy amiga de Anya en las últimas semanas, se enteraba a diario de todas las noticias sobre Sofía a través de ella. Ya no se le permitía ver a su propia hermana, por miedo a que se repitiera una reacción negativa y perjudicara gravemente a la paciente. Así que Irina tuvo que esperar, dedicó toda su energía al trabajo e incluso aceptó trabajos adicionales. Como en su juventud, cuidaba perros y gatos en casa. Convirtió el gran cuarto de baño de la abuela en 2 habitaciones. Un pequeño cuarto de baño con lavabo, inodoro y ducha, y una habitación más espaciosa con una ventana que daba a una luminosa cocina, un mini salón de peluquería. Era buena peluquera, cobraba precios razonables, y nunca se quedaba sin clientes. La gente le llevaba constantemente a sus amigos peludos para que le recortara, peinara, lavara y arreglara. En resumen, había mucho trabajo, pero a Irina le permitía ahorrar algo de dinero para su futuro. De profesión, era experta veterinaria y trabajaba en una de las muchas instituciones gubernamentales de este ámbito. Además, no hace mucho, completó unos cursos de reciclaje profesional y también obtuvo certificados como especialista en felinos. Felinóloga. ¿Qué puede hacer ahora?, preguntó Anya, con quien de vez en cuando almorzaba o tomaban un café en la cafetería cercana. Quiero registrar mi propio criadero, respondió Irina. Aún no he decidido en qué raza centrarme. Quizás compre un par de bobtails. No estoy segura de cómo reaccionará Kusia. Se rió. Kusia también es un gato, aclaró Anya. Sí, vive conmigo desde hace muchos años. Imagínate cuando mi padre estaba enfermo, se metía por la ventana del hospital y se paseaba confiado por la sala. Se parece mucho a Marcel, sonrió Anya. ¿Sabes, tu hermana también lo llama Kusia? ¿En serio? ¿Por qué? Ella afirma que es su gato y dice que ese es su nombre, igual que tú. Qué raro. Tenemos tanto en común y sin embargo, tampoco. ¿Por qué es así? ¿Quién puede entenderlo? La vida es a veces tan enmarañada que no hay literatura que la alcance, dijo Ana convencida. Ya he oído bastantes cosas de mis compañeros mientras trabajaba aquí. A veces es agotador. Sí, es verdad. Por cierto, todavía no me has dicho por qué Sofía aparece tan joven en esa vieja fotografía. Te lo diré. Aún queda media hora. Ana miró el reloj. Parece que hoy no habrá urgencias,
a no ser que me llamen de repente. Pero yo tengo más o menos el mismo tiempo. Pues entonces escucha. Es sencillo. El vecino de los padres de Sofía era un viejo amigo de mi abuela. No se comunicaron durante un tiempo después de mudarse a la gran ciudad, pero luego se reencontraron accidentalmente y empezaron a hablar. El padre de Sofía falleció cuando ella aún era bebé, al parecer de una afección cardíaca. Su padre, no biológico, claro. Mi padre, que salía con la madre de Sofía al mismo tiempo que yo, se convirtió en un padrastro. Tuvieron idas y venidas. Nunca pudieron decidir sobre su relación. Un buen día, finalmente, decidió que no volvería a ver a mi madre, Ludmila, y poco después la propia Tania lo rechazó. Decidieron restablecer la relación con su marido. Sin embargo, ambas acabaron embarazadas de él. ¿Te lo imaginas? Mi madre lo descubrió enseguida, pocos días después del accidente que sufrió mi padre en el tren. Él, al igual que Sofía, resultó herido mientras intentaba proteger a una chica desconocida de unos gamberros y lo empujaron. Dios mío, Ana se puso pálida. Qué pesadilla, y qué extraño que la hija repitiera ese destino de su padre. Sí, hay bastantes peculiaridades en nuestras vidas. Así la mujer, la segunda, con la que se relacionó mi padre, la madre de Sofía, Tatiana, descubrió su embarazo mucho más tarde. Tenía algunos problemas con su ciclo, constantemente retrasado. De todos modos, se dio cuenta pronto de que sería madre. Cuando mis padres estaban casados, se ganó rápidamente a mi padre. Irina sonrió con tristeza. Pero hasta ahora, sigo sin saber, y probablemente nunca lo sabré, porque hizo constar en el certificado de nacimiento al padre biológico de Sofía, Luis, en lugar de a su marido. Quizás quería que su hija supiera algún día la verdad de su nacimiento, especuló Ana. Es probable, convino Irina. Yo también lo creo, de un modo u otro, pero un día mi abuela, que estaba visitando a una amiga, vio a la pequeña Sofía en un cochecito en la escalera y casi gritó del horror. Pensó que me habían secuestrado. Éramos tan parecidas en la infancia. Le dijo a su amiga: «Esta niña de tu vecina se parece mucho a mi nieta Irina. Son 2 gotas de agua». En realidad, no me sorprende, sonrió su amiga. He visto a tu Slavik muy a menudo por aquí últimamente. Visitaba a la vecina mientras su marido estaba fuera. «¿Qué dices?», exclamó mi abuela asombrada y horrorizada. Me contó que su hijo había quedado inválido hace 3 años, tras un accidente, y solo podía moverse en silla de ruedas. Cuando volvió a ver a su hijo, le habló de la niña de Tatiana y le preguntó si era realmente su hija. «Tal vez», suspiró Luis. «Dios mío, ¿por qué no me dijo nada al respecto? Entonces todo habría sido diferente». Le pidió a su madre que hablara con Tatiana cuando se presentara la oportunidad y le rogó que le trajera a Sofía. Quería ver a su segunda hija, y así lo hizo. Y Tatiana, siendo un alma bondadosa, le contó todo, tal y como había sucedido, y lloró durante mucho tiempo después. Así resultó todo. Algún tiempo después, Tatiana, Sofía y mi abuela vinieron a casa cuando mi madre se marchaba a unos cursos de perfeccionamiento profesional. Ese día se hicieron esa vieja fotografía. Entonces yo aún era pequeña, demasiado para recordar aquel encuentro. Hace poco una amiga de mi abuela me contó que durante aquel único encuentro con Tatiana y Sofía, mi padre estaba tan desolado que incluso llegó a beber, algo que nunca había ocurrido antes. Y cuando mi madre volvió a casa al cabo de un par de días, le regañó durante mucho tiempo tras encontrar botellas vacías cerca del cubo de la basura. Por cierto, ella sabía perfectamente lo de Tatiana y el hecho de que también tuviera una hija con Luis, pero nunca se lo contó, ni siquiera cuando enseñó la foto. No confesó ni reveló nada con ningún gesto, ni una sola palabra. «Qué historia tan interesante», suspiró Ana.
como en la película. Sí, pero eso no nos lo pone nada fácil a Sofía y a mí, sonrió Irina, con mucha ironía. Además me las arreglé para involucrarme en otra historia, con su marido, dijo Anya con confianza. Pero en este desafortunado caso, tú ciertamente no tienes la culpa. Tal vez, pero por alguna razón yo no lo siento así. Bueno, debo irme. Sí, a ti también. Hasta pronto. Las chicas se despidieron con un abrazo y se fueron cada una a su trabajo. Mientras tanto, Sofía mejoraba cada día y no había regresión, gracias a Dios. Nathan y su equipo de batas blancas no dejaron un centímetro del cuerpo de su interesante paciente sin examinar. Ya se habían escrito cientos de páginas a máquina y se habían preparado informes científicos. Un día, cuando Sofía empezó a prepararse con decisión para irse a casa, informó a los médicos. Me encuentro perfectamente y quiero ir a casa. Todas sus pruebas eran buenas y no había motivos para retener a la niña en la clínica. Sin embargo, le pidieron que volviera periódicamente para las revisiones. Irina se enteró de la próxima alta por Anya y, por supuesto, acudió a ayudar a su hermana. ¿Estás segura de que vale la pena?, preguntó Anya. Después de todo, ni te dejan entrar. Bueno, no entraré a la clínica. Aparcaré cerca y la ayudaré a llegar a casa. Seguramente no querrá ir con un desconocido, comentó Anya. Se lo explicaré todo. Irina ardía de entusiasmo y era imposible disuadirla. El día señalado para el alta, Sofía, delgada pero sana, salió de la clínica del instituto con tan solo una pequeña bolsa. Cuando los médicos le preguntaron a dónde iría y si tendría algún familiar que viniera a buscarla, respondió que recordaba perfectamente el camino a casa. No tenía parientes. Su madre había estado viva y sana hace 5 años, pero al no haber tenido contacto durante tanto tiempo, había pocas esperanzas de que siguiera viva. Abandonaría a una madre normal, a su hija en coma. Todo el mundo estaba de acuerdo que por supuesto que no. Entrecerrando los ojos para protegerse del sol, Sofía se quedó de pie, inhalando el aire primaveral y absorbiendo el familiar ruido urbano. En algún lugar retumbaba un tranvía. Piaban alegres pájaros, y a lo lejos llegaba a sus oídos el pesado y constante ruido de la concurrida autopista. Adiós. De repente, la chica que menos quería ver salió detrás de la esquina de la clínica, acercándose a ella. ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? No te sigo. Soy tu hermana, soltó Irina, olvidándose de introducir poco a poco a Sofía en la situación. Compartimos al mismo padre, añadió apresuradamente, sin dar a Sofía la oportunidad de reaccionar. Me llamo Irina. Conozco tu nombre. Sofía frunció el ceño con hostilidad. En realidad sé mucho de ti, por la correspondencia de mi marido. Irina arrugó la frente con tristeza, lanzando una mirada lastimera a su hermana. No tienes nada que ocultar. Sofía sonrió satisfecha y pasó junto a Irina. Sofía, perdóname por favor. Hace mucho tiempo que no veo a ese canalla. Por favor, créeme. Te lo ruego. Perdóname. ¿Qué haces? Sofía se sobresaltó. Por favor, perdóname. Ven conmigo, por favor, te llevaré a casa. ¿Cómo vas a llegar por tu cuenta? Vete. No quiero verte ni conocerte, sal de mi vida. Y se alejó, distanciándose de su hermana, que apareció de la nada. Sin embargo, no creyó ni una sola palabra de aquella chica. ¿Qué hermana podría tener? Seguramente se trataba de otra de esas artimañas de su marido. Esos pensamientos amargos y maliciosos dieron a Sofía fuerzas renovadas, y un vivo rubor apareció en sus pálidas mejillas. Avanzó decidida hacia el metro, sin apenas darse cuenta que los cambios que se habían producido en su ciudad natal durante aquellos largos años en los que se tambaleó por el borde de este mundo y el otro,
Sofía recordaba vagamente fragmentos de aquella lejana tragedia, pero no quería rememorar. Y cuando las imágenes del último día de su vida anterior pasaron ante sus ojos, sacudió la cabeza energéticamente y cerró los ojos con fuerza, intentando desterrar aquellas visiones intrusivas. No tenía ni idea de cómo ni con quién vivirá ahora. Durante sus años en la clínica, apenas la visitó nadie, aunque a veces afloraban vagas imágenes, como de un sueño largamente olvidado. Allí está su madre. Se sienta junto a la cama y llora, mientras la propia Sofía, como si se observara a sí misma desde una altura, como si su alma se separaba de su cuerpo, giraba ligeramente, como un globo lleno de gas, bajo el techo de la sala. La otra Sofía, ahora condenada a una existencia vegetativa, yacía de espaldas, con los ojos cerrados, y la barbilla cubierta por una sábana blanca. Largos hilos retorcidos de cables se extienden hacia ella desde todo lado, como delgadas serpientes depredadoras, dispuestas a succionar todos los jugos vitales. Aún recordaba el frío feroz y constante. Estaba helada, horriblemente helada, e intentaba comunicar de algún modo a los que la rodeaban que tenía un frío terrible, que cubrieran su cuerpo con una gruesa manta. Pero nadie la escuchaba. Y poco a poco, ese frío envolvió a Sofía por completo, penetró hasta los rincones más recónditos de su alma y le llenó el cerebro. Y cesaron todas las visiones que solo de vez en cuando se abrían paso a través del frágil velo en el que colgaba como una oruga en un apretado capullo gris. Voces desconocidas. Todo cambió cuando ese velo gris y frágil apareció un día. Una pequeña chispa. Era muy cálida y, por alguna razón, esponjosa. Y Sofía no tenía ningún miedo. Al contrario, lo anhelaba. Con todas sus fuerzas estiró cada célula de su cuerpo retorcida e inmóvil. A veces esa chispa desaparecía. Y entonces, el cambiante velo gris se acercaba, más tenso y amenazador, y creciendo dentro de Sofía. Le tapaba la boca y la nariz, sin dejarla respirar. Intentó gritar, llamar a aquel pequeño fuego, sin saber siquiera cómo, pero gritó, y solo escuchó el propio eco, sin palabras. La chispa respondió a su grito silencioso y regresó, y con cada regreso le resultaba más fácil respirar. El velo gris se retiró, y Sofía empezó a distinguir el mundo real a través de él. Un día, incluso volvió a escuchar la voz de alguien, por primera vez en mucho tiempo. Una joven desconocida llamó a Sofía y le dijo algo que ya no recordaba. Pero recordaba la voz de aquella mujer, y hoy se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que esa voz pertenecía al amante de su marido. Una voz cálida, distante y metálica invadió sus recuerdos, y ella se levantó rápidamente, ajustándose el vestido, y se marchó a su puesto. Aquí no habían cambiado muchas cosas. Las mismas baldosas de color naranja cálido, el mismo andén. Solo habían cambiado los letreros. En medio del vestíbulo se iluminó un gran atril redondo con algún esquema incomprensible para Sofía. Con su movimiento habitual, sin mirar los carteles, giró en dirección correcta y subió por los validadores de disolución automática. Y más allá por el paso de peatones. Luego a la derecha, un giro, otro giro, y allí estaba su patio familiar. La nueva cerradura codificada de la puerta de hierro la confundió por un momento, pero enseguida salió alguien, y Sofía entró, aspirando el aroma del suelo de hormigón recién limpiado. En su edificio, los residentes siempre limpiaban ellos mismos, y el horario estaba expuesto en las escaleras. Tomó el ascensor hasta su planta, y se quedó perpleja ante la puerta de su apartamento. Era diferente. No la cubierta con un rastrillo que Sofía recordaba
de su más tierna infancia, sino una gruesa y metálica, con una reja de hierro forjado ornamentada, y lo que era más importante, una cerradura diferente. Perpleja, Sofía vaciló cerca de esa nueva puerta hostil, que se negaba a dejarla entrar, y al cabo de un momento pulsó con decisión el timbre, que afortunadamente no había cambiado. ¿Quién es? Llegó una sospechosa voz femenina detrás de la puerta, seguida del fuerte llanto de un niño. ¿Qué quiere?, preguntó irritada la mujer, abriendo ligeramente la puerta con una cadena. Yo vivo aquí, titubeó Sofía. Ya veo. Otra loca. ¿Cuántos son adictos, estafadores y ahora enfermos del manicomio? No sé dónde vives, pero desde luego no es aquí. Adiós. Y la mujer cerró rápidamente la puerta. Sofía se quedó de pie en su propia entrada, aturdida, confusa, y los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿A dónde iría ahora? ¿Qué había pasado con el piso donde vivía su madre? ¿Qué había sido de ella? Podría haber intentado ir a otro apartamento donde vivía con su marido, pero Sofía no quería hacer eso en absoluto. Poco antes de la tragedia que ocurrió aquel fatídico día, tuvieron una terrible discusión. Sofía no recordaba exactamente cómo sucedió, pero tenía una sensación de que su marido no se alegraría de verla. Y ella tampoco quería verle. Las 2 últimas semanas antes de la catástrofe, vivió aquí, en el apartamento de su madre. ¿Qué había pasado? Recomponiéndose un poco, Sofía se alejó de aquella puerta de hierro y se dirigió al apartamento del otro lado del pasillo. Su amable vecina, Tamara, vivía allí. Quizás ella sepa dónde está su madre y qué está pasando aquí. «Dios mío», exclamó la vecina. «¿Eres tú, Sofía?» «No me lo puedo creer». Tamara, abrazándola, respondió. «Nunca pensé que volvería a verte», sollozó la anciana, secándose las lágrimas de alegría. «Pues estamos en la puerta». Se dio cuenta y añadió. «Pasa, pasa. ¿Dónde está mi madre?» «¿No lo sabes?», preguntó Sofía, entrando en la estrecha cocina y sentándose en su antiguo sitio habitual junto a la ventana, apretujada entre la mesa y el alféizar. «Oh, qué delgada te has quedado, querida», exclamó la vecina. «¿Y tu madre? Oh, no está claro dónde está tu madre». «¿Qué?», preguntó apenada Sofía, que ya no esperaba nada bueno de la vida. «Así son las cosas», se encogió de hombros la vecina. «Hace unos 3 años. 3 años y medio, que desapareció. Dicen que se metió en una secta y su apartamento se lo vendió a alguien». «¿Quién lo vendió?» «¿Cómo voy a saberlo?», suspiró la vecina. «¿Y qué hay de ti?» «Así, sin más, Sofía», respondió sombríamente. «Ahora puedo decir que no tengo a dónde ir». «No, mi pobre niña», se compadeció la abuela Tamara. «Pero espera, tu hermana vino a verme». «A tu verdadera hermana la encontraste tú, y ni siquiera lo sabes». «Lo sé», respondió Sofía con desgana, y bostezó. La ira que había hervido recientemente en su interior la había abandonado por completo, y sintió incontrolables ganas de dormir. No recordaba el cuidado con que Tamara la había tumbado en el sofá. La había cubierto con una manta y había cerrado la puerta en silencio antes de volver a la cocina. Tamara pulsó los botones del teléfono con sus dedos desobedientes, entornó los ojos y marcó el número de Irina. Le dijo: «Ven a verme. Ha aparecido tu hermana, está viva. Parece que le han dado el alta». Los milagros ocurren. Pero no tiene a dónde ir. No sé dónde está su madre. Y alguien consiguió privatizar el apartamento. 1 hora más tarde, Irina ya estaba en el apartamento de Tamara, sentada junto a Sofía dormida, contemplando cómo convencer a su hermana de que no albergaba mala voluntad. Cuando Sofía despertó, lo primero que vio frente a ella fue un vaso de agua sobre el taburete. Lo cogió mecánicamente y bebió un sorbo. Y al dejarlo en su sitio, vio una vieja fotografía a su lado. Sofía la cogió
y vio a personas desconocidas, una anciana sonriente sentada en el sofá, una niña de 4 años a su lado y un hombre de hermoso pelo rizado, oscuro, sentado en una silla de ruedas con Sofía en su regazo. Jadeó suavemente y al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era ella misma. Sin duda era ella. Se reconocía. Al dar vuelta a la fotografía, vio una nota en el reverso. Yo, Slava, Irina y Sofía, con el año escrito y firmado. Aquí había exactamente 4 fotos parecidas a la suya. Su madre tenía casi medio álbum lleno de ellas. Perpleja por cómo habría conseguido Tamara esa fotografía, Sofía se levantó y salió de la habitación en dirección a la cocina, donde se encontró a la propia Tamara y a aquella espantosa chica que la molestaba en la clínica. «Hola», Irina sonrió. «Estamos haciendo chuletas. Ve a lavarte que cenaremos pronto». Por alguna razón Sofía no pudo encontrar nada que objetar. Puso el piloto automático, fue al baño, se lavó y volvió a la cocina. Se sentó junto a Irina en la mesa y comió chuletas con puré de patatas, también en piloto automático. Estaba delicioso. Y como si despertara de un sueño, le preguntó a Tamara. «¿Quién es?», asintiendo a Irina. «Tu hermana querida. Una pariente paterna». Aquella noche, las 3 estuvieron sentadas juntas durante un largo rato en la pequeña cocina, hablando y hablando, sin darse cuenta de las horas que pasaban hasta el amanecer. Después, Sofía abandonó por voluntad propia el hospitalario apartamento de Tamara con Irina y se fue a vivir con su recién descubierta hermana. Las jóvenes empezaron a vivir juntas. Y Kuzia, el gato pelirrojo de Irina, aceptó a Sofía como si simplemente se hubiera ido una temporada y ahora volviera. «Oye, tengo que recoger a mi Kuzia», le dijo Sofía a su hermana unos días después. «¿Te importa?» «No, claro que no», Irina sonrió. «Vamos a buscarlo hoy. Vendré a buscarte después del trabajo e iremos a la clínica». «De acuerdo». «De acuerdo», sonrió Sofía. En aquellos pocos días se había acostumbrado un poco a tener a una hermana, y después de escuchar su historia compartida su corazón se descongeló, y perdonó a Irina por su error involuntario. Sofía también compartió la historia de su propia vida, como ella y su amable pero muy indecisa y fácilmente influenciable madre, Tatiana, vivían juntas. Tatiana se engañaba constantemente sobre la gente, creyendo en algún tipo de hombre que luego le engañaba e incluso le robaba. Sí, ocurrieron todo tipo de cosas. Hubo algunos breves encuentros con su padre, pero Sofía no lo recordaba tan bien como su hermana. Solo recordaba un encuentro para siempre. Una vez, una anciana desconocida llamó a la puerta de su piso, donde vivían Sofía y su madre. Sofía, entonces estudiante de 10º curso, abrió la puerta y la vio junto a un pequeño gatito pelirrojo. La mujer le entregó el peluche chirriante y le dijo: «Esto es para ti, Sofía, de parte de tu padre», y sin decir nada más, se marchó en silencio. Sofía no le contó nada a su madre, sino que mintió diciendo que había encontrado el gatito en el pasillo. Ella misma no entendía muy bien quién era aquella anciana con el gatito, ni por qué mencionaba a su padre. Sofía solo sabía que su padre había fallecido hace mucho tiempo, cuando ella aún era pequeña. Poco a poco, este encuentro se fue desvaneciendo en los rincones más lejanos de su memoria. Pero el gatito permaneció. Lo llamaron Kuzia, y pronto se convirtió en un gato enorme y esponjoso. Adoraba a Sofía, y la seguía a todas partes como un perro. Cuando se casó y se fue a vivir con su marido, Kuzia también la acompañó. Sin embargo, el marido de Sofía no le quería, y ni siquiera intentaba ocultarlo. A menudo maltrataba a Kuzia, dándole patadas y ahuyentándolo. En respuesta, el gato se vengaba, metiéndole regalos en los zapatos o desordenando el armario.
Finalmente el marido se cansó del gato. Simplemente lo arrojó a algún sitio cuando Sofía no estaba en casa. Al volver, lloraba y suplicaba a su marido que le devolviera el gato, pero él se mostró inflexible y le dijo: «O es ese monstruo, o yo. Tú eliges. ¿Qué podría hacer ella?». A pesar de todo, siguió buscándolo, llamándolo, pero él nunca volvió. Y milagrosamente, después de tantos años, lo encontró en una habitación del instituto. No había ninguna explicación lógica para este hecho, y sus hermanas tampoco pudieron encontrar ninguna. Pero había 2 gatos pelirrojos, ambos llamados Kuzia, que pronto empezaron a vivir juntos, igual que las 2 hermanas. «Escucha, creo que me he dado cuenta de algo», dijo un día Irina. «Parece que nuestra abuela, o mejor dicho, nuestra abuela contigo, lo visitó por aquel entonces. Papá dijo que la gata tenía muchos gatitos en su camada y que no sabían dónde ponerlos. Parece que nuestros 2 gatos pelirrojos, tu Kuzia y el mío, son hermanos». «Es obvio», convino Sofía. «No es la vida solo una serie de coincidencias». Ambas rieron a carcajadas. Habían pasado meses desde que las hermanas se encontraron inesperadamente. Un día, Irina volvió del trabajo, no sola sino con una amiga, a la que presentó a su hermana como una buena abogada. «Ella me ha ayudado más de una vez. ¿Recuerdas cuando te hablé de mis esfuerzos por encontrarte?». «Sí. Entra, por favor, acabo de preparar la cena. Quiero que Alina», Ira señaló con la cabeza a la abogada, «nos ayude a encontrar a tu madre y averiguar qué podemos hacer para reclamar el apartamento». «¿Es eso siquiera posible?». Sofía dudó. «Han pasado tantos años. Debemos hacer averiguaciones, examinar documentos», respondió Alina. «Quizás no se haya perdido toda la esperanza, teniendo en cuenta tu extraordinaria situación. ¿Te dieron el pasaporte cuando te mudaste?». «Sí, tengo mi pasaporte». «Bien», sonrió Alina. «Ya estamos haciendo progresos. Con la ayuda de mis colegas, hemos reunido información. Resulta que el piso registrado a tu nombre en el Fondo Municipal de la Vivienda fue privatizado por desconocidos. Indagando más, nuestro equipo jurídico descubrió que tu madre se mudó de ese piso hace 4 años y se desconoce el paradero. En su lugar, tu exmarido se registró como residente. Más tarde se divorció de ti y privatizó el piso a su nombre. Alina consiguió un duplicado del certificado del divorcio y lo trajo. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Muy fácilmente. Todo está dentro de los límites de la ley». Sofía permaneció en silencio, sentada en su silla, con los labios temblorosos. «Cariño, déjalo estar. Todo saldrá bien». Irina abrazó tiernamente a su hermana, acariciándole suavemente la mejilla. «Lo expondremos. Espera y verás», convino Sofía. «Creo que tenemos muchas posibilidades de reclamar nuestro piso por la vía judicial», le dijo Alina a Sofía. «Necesitaré un poder notarial para la presentación. ¿Estás dispuesta?». «Por supuesto», respondió Irina, en nombre de su angustiada hermana. «Nos ocuparemos de ello mañana. Hizo falta casi 1 año de pleitos para demostrar lo evidente. Sofía es la legítima propietaria del piso, vivita y coleando, y privada de su única residencia por las maquinaciones criminales de su exmarido. Como testigos en el juicio, invitaron a todos los que pudieron, incluida Tamara, y un médico del instituto, donde Sofía había pasado los últimos años en coma. También testificaron algunos viejos conocidos y amigos de Sofía. Irina subió al estrado. Describió su relación con el exmarido de su hermana y lo retrató como una persona cruel y sin escrúpulos, y un astuto estafador. Simultáneamente, otra cadena de acontecimientos se desarrolló. Inesperadamente, justo en la sala del tribunal, Sofía recordó aquella terrible noche en que la arrojaron del vagón. Gritó aterrorizada y cayó al suelo.
Inconscientes, todos saltaron de sus asientos, llamando a una ambulancia. Suspendieron la reunión y llevaron a Sofía al hospital. Al recobrar el conocimiento, contó llorosa y furiosa a su hermana, que estaba sentada cerca, que recordaba quién la había empujado exactamente. Por supuesto, sus peores sospechas se confirmaron. No fue otro que su exmarido. 1 o 2 semanas antes, le dije que estaba embarazada. Se enfadó, fue horroroso. Empezó a gritar que yo quería arruinar su vida y la mía, que me había dicho 100 veces que no quería tener hijos llorones, que tenía que abortar urgentemente y otras cosas terribles. Dios, qué devastada estuve. Tuvimos una gran pelea. Fui al apartamento de mi madre, el mismo que más tarde me quitó tan descaradamente. Luego me llamó y me dijo que teníamos que vernos, que había cambiado de opinión y que me esperaría en una casa de vacaciones a las afueras de Moscú. Afirmó que pasaríamos allí una semana inolvidable. Nos reconciliaríamos y hablaríamos de todo a fondo. Como una completa idiota, le creí, subí al tren y me dirigí a él, donde se suponía que me esperaba en la estación. Estaba a mitad del camino cuando una chica joven y guapa entró a mi vagón y me dijo que alguien me esperaba en el compartimiento vecino. Me sorprendí preguntándome quién podría ser. Ella me dijo que era una sorpresa y sonrió tan cálida y abiertamente. La seguí, salimos del pasillo y de repente alguien me empujó con fuerza por detrás y por alguna razón la puerta del pasillo estaba abierta. Salí despedida cuando el tren aún circulaba a toda velocidad y lo único que recuerdo es que al darme la vuelta antes de caer, vi el rostro distorsionado y sonriente de mi marido. Dios mío, ¿qué clase de persona hay que ser para cometer un acto así? Irina se enjugó los ojos. Querida, ¿cuántas ganas tengo de darle una buena bofetada por todo lo que ha hecho? Estoy segura de que recibirá un castigo, el castigo que se merece. Sofía tenía toda la razón. Los abogados consiguieron que se reabriera el caso penal cerrado contra Sofía, relativo a un intento de asesinato, y emprendieron la búsqueda de su exmarido. Pronto lo encontraron, y resultó ser un estafador matrimonial muy buscado que se casaba con mujeres, las eliminaba y se apoderaba de sus bienes. El destino de su víctima, la madre confiada, seguía siendo una incógnita. Empezaron a buscar sus huellas y sin embargo descubrieron al mismo estafador con el que Sofía tuvo que asociar su vida. Estableció y mantuvo toda una colonia de sectarios donde habitaban mujeres, manipulando hábilmente su psique con diversas técnicas y sustancias estupefacientes. Consiguió doblegar a esos desafortunados individuos. Residían en un pueblo abandonado, a varios kilómetros, tomando diariamente su carne, habiéndose separado previamente de su propiedad, de un modo u otro. Encontraron a la madre de Sofía, que apenas se acordaba de sí misma. La sacaron de este cautiverio y la internaron en una clínica de rehabilitación. Localizaron multitud de bienes inmuebles pertenecientes al antiguo marido confinado de Sofía, registrados tanto a nombre de ella como de personas de confianza. Todas estas personas formaban todo un grupo delictivo organizado, que ahora que había sido desenmascarado y ubicado en lugares no muy lejanos. En la medida de lo posible, devolvían los bienes robados a sus anteriores propietarios, y lo que ya era imposible de devolver, lo vendían en subastas. Tras indemnizar a las víctimas, Sofía también recibió una suma decente y se reinstaló en su antiguo apartamento. Las hermanas formaron un fuerte vínculo durante el año que duró la nueva vida confinada de Sofía, manteniendo sus relaciones familiares. Incluso se casaron el mismo día con los 2 hermanos que conocieron en la pista de hielo del parque en Año Nuevo. Y lo más asombroso fue que ambas se quedaron embarazadas al mismo tiempo y dieron a luz a unas maravillosas hijas. Sofía e Irina, con un día de diferencia, estaban felices de que sus destinos
se entrelazaran, y de que ambas recibieran lo que habían soñado en la vida, y no necesitaban nada, nada más en la vida.